Quiero continuar con lo que quedamos hace 8 días sobre la incertidumbre de los apóstoles. Y le estoy hablando de la primera incertidumbre de los apóstoles, y era que el Señor dijo: yo me voy, ¿recuerdan? Me voy. Y todos quedaron como: ¿pero para dónde se irá? Y recuerde que les hablé de que no se sabía cuándo se iba a ir. Hermano, no se sabía cómo se iba a ir, no se sabía cuándo iba a venir, cuál era el camino, ¿recuerdan? Entonces eso lo hablamos. Entonces los apóstoles quedaron en una incertidumbre terrible. Ya saben que Él es Jesús, que Él es Dios, que está con ellos, y dice: me voy. Pero el Señor tenía un as bajo la manga. Dijo: tranquilos, yo no los voy a dejar huérfanos. Y es donde habla del Espíritu Santo como el Paracleto, ¿recuerdan? Y que les hablé también de que el Espíritu Santo lo muestra como el Consolador en esa parte. Pero yo les decía que le estaban dando, o había una mala traducción, porque era minimizar la labor del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo hace mucho más que consolar, hace mucho más que eso. Entonces, la primera incertidumbre es sobre la ida de Jesús. Y la segunda incertidumbre es sobre el cumplimiento de la promesa, porque no solamente hubo esa incertidumbre, sino que hubo más incertidumbres. Vamos a mirar Hechos 1:4, por favor. Ahí en su Biblia, ahí está. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que la segunda incertidumbre es sobre el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué es una incertidumbre? Porque estando ahí todos, les dijo el Señor: no se vayan a ir, no se vayan a ir de Jerusalén. Ustedes tienen que esperar algo que se llama la promesa del Padre. Después les estaré explicando por qué se llama así. Y Él les dijo: mire, yo ya les he dicho de la promesa del Padre, y yo quiero que ustedes esperen esa promesa. Pero les dice una fecha, no. Le dice en el versículo 5: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y empieza la incertidumbre. Porque si el Señor hubiera dicho: bueno, dentro de 10 días llega el Espíritu Santo, pues uno ya sabe a qué atenerse, ¿verdad? Uno sabe que es dentro de 10 días que llega el Espíritu Santo. ¿Pero ellos sabían? No sabía. Y con Dios las cosas son así. Con Dios las cosas nunca se saben. Y yo pienso, hermanos, que al Señor Jesús no le hubiera quedado difícil decir: dentro de 10 días viene el Espíritu Santo. Pero ¿por qué no lo dijo? Yo pienso yo, porque eso no lo dice las Escrituras, que si Él hubiera dado una fecha de la venida del Espíritu Santo, es posible que los apóstoles hubieran llegado ese día. Pero al no decirle la fecha, sino que les dijo: el Espíritu Santo va a llegar en cualquier momento, dentro de no muchos días, eso les hacía que todos los días pudieran pensar: hoy viene. Y eso como que nos anima a conectarnos con el Señor, a no desmayar. Por ejemplo, ¿qué dijo el Señor? Volveré pronto. ¿Sí o no? Hace 2000 años, hermano. Y cada generación de creyentes, que llevamos como más de 20 generaciones, creen que Jesucristo viene en su fecha. Y nosotros creemos que Jesucristo viene por nosotros.
Pero eso hace 2000 años ya. Entonces con Dios es una incertidumbre, hermanos. Porque con Dios no hay una seguridad de fecha. El Señor dijo, el día y la hora nadie lo sabe. Y es una estrategia de Dios. Porque nosotros queremos saber cuándo es. La venida del Señor, dijo Dios, que será como ladrón en la noche. Y el ladrón nunca avisa para robarnos. Porque si el ladrón nos avisara, pues ¿qué haríamos? Prepararnos. Entonces, el Señor les dijo que ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo, pero ellos no sabían cuándo. Ellos comenzaron a esperar. Pero algo que nosotros debemos comprender, hermanos, es que cuando Dios da una promesa, la cumple. A pesar que no sepamos el día ni la hora. Pero el Señor cumple lo que promete. ¿Qué nos toca a nosotros? Esperar, tener paciencia, no desmayar, y que todos los días sea la misma tónica de parte de nosotros, la misma búsqueda. No podemos darnos el lujo, hermanos, de decir, no, yo mañana no. ¿Qué tal, hermanos, que una persona vaya un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días? ¿Será que alguna de esas personas pensaron, ¿cuándo será? ¿Cierto que sí? Porque somos seres humanos. Oiga, pero el Señor dijo dentro de no muchos días, ¿cuándo será? No falta el que diga, esto se está demorando mucho. Pero no falta tampoco el que dice, tranquilos, vamos a seguir esperando, ¿sí o no? Porque en la viña del Señor hay de todo. 6 días, 7 días, 8 días, 9 días. Dijo, yo no vuelvo más. ¡Prum! Llegó el Espíritu Santo en el día 10º. ¿Es una incertidumbre? Sí. ¿Cuándo vendrá el Señor? No sabemos. El Señor los dejó con esa incertidumbre y hoy nosotros seguimos con la incertidumbre. No sabemos cuándo será el rapto de la iglesia. Ahora, no solamente había una incertidumbre en cuanto a cuándo vendrá el Espíritu Santo, sino cómo será. Porque es que el ejemplo que coloca el Señor es un ejemplo que, aunque significa lo mismo, no es lo mismo. Porque Juan, dice el versículo 5, ciertamente bautizó con agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí ven? En otras palabras, el Señor dijo, así como Juan bautizaba con agua, yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo. Pero es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque bueno, ellos habían visto a Juan bautizar, habían visto que Jesús bautizaba, porque también la Biblia dice que Jesús bautizaba. Ellos veían que metían a la persona en el agua, la sumergían en agua y listo, era bautizada. ¿Cómo iba a suceder con el Espíritu Santo? Ellos lo único que podían era imaginar el Espíritu Santo como un río, y todo eso es cierto. Pero comparar algo espiritual con un ente referencial físico es muy difícil. ¿Cómo iría a suceder eso? ¿Cómo? ¿Cómo sería? Yo pienso que ellos se imaginaron. ¿Cómo sería eso? Como cuando Dios le dijo a Eva, con dolor parirá los hijos. Así que ella sabía que el siguiente hijo le iba a doler. ¿Cómo saber? Ninguna mujer sabe hasta que no le toca el turno de tener su hijito. Y sabe que duele, ¿no? Duele horrible. Bueno, eso dice. Yo voy a saber nunca, y le doy gloria a Dios por eso. Discúlpeme. Pero dice que es muy fuerte. Dice como tener varias fracturas, imagínense. Por eso las mujeres Dios las acondicionó para que resistan el dolor. No como los hombres que somos, que nos da una gripa y dejamos el testamento porque nosotros pensamos que nos vamos a morir. ¿Sí o no? Pero la mujer resiste. ¿Ella sabía? No, no sabía. Dice que la mujer le da miedo 2 cosas. Cuando no ha tenido hijos le da miedo porque le dicen que duele. Y la segunda vez que va a tener un hijo le da miedo porque ya sabe que duele. ¿Sí o no? Pero Eva no sabía. ¿Cómo era eso? ¿Cómo me va a oler? Así que es la incertidumbre.
Y esta es una incertidumbre de parte de Dios. Porque hay incertidumbres de Dios y hay incertidumbres nuestras. Hay incertidumbres colocadas por el Señor y hay incertidumbres generadas por nosotros. Ahora, si ya está la incertidumbre, no metámosle más incertidumbre a la incertidumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el Señor se demora en venir. Entonces yo puedo meterle incertidumbre a eso, preocupándome más, ¿sí o no? Porque nosotros no aprendemos a descansar en el Señor. Si el Señor dijo que iba a mandar el Espíritu Santo, Él lo va a mandar. Pero nosotros, ¿por qué nos tenemos que preocupar? Porque nosotros nos gusta preocuparnos por el futuro incierto de la vida. ¿Por qué no dejamos que el Señor nos lleve? No importa que todo se ve revolcado, horrible. Dios va a hacer algo. Dios tiene el control, hermanos. Tú y yo podemos tener la incertidumbre más grande, pero contamos con el Señor, que está por fuera de la incertidumbre. ¿Cierto, hermanos? La tercera incertidumbre que yo veo es del versículo 6 y me parece terrible. Uy, a mí esta parte me toca mucho por lo que yo he vivido. Resulta que el Señor dijo, bueno, yo me voy, está en el versículo 6. Entonces, miren lo que dice acá. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Si yo hubiera sido Jesús, me sentiría morir, hermanos. Porque esa pregunta da a entender que no habían entendido nada. El Señor estuvo andando con los apóstoles 3 años y medio, hermano, explicándoles, hablándoles, mostrándoles que cuando lo quisieron hacer rey, Él no se dejaba. 3 años y medio. El Señor resucita. ¿Y qué le toca hacer al Señor? Quedarse 40 días más, y dice la palabra, explicándole acerca del reino de Dios. Imagínense. Él se quedó 40 días más. Y ya se va a ir el Señor. Ya está levitando el Señor. Ya está como a medio metro del suelo. Ya se va a ir. Ya va a despegar el Señor. Y le dice, oiga, Señor, ¿cuándo va a restaurar a Israel? Ay. O sea, no entendieron. El Señor les dice a ellos que ellos no entendieron. En el versículo 7 dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes no les interesa ese asunto. Ustedes porque se están preocupando de algo que no les corresponde, porque nosotros los seres humanos somos así. Nos preocupamos de cosas que ni han llegado, que nos imaginamos, que sospechamos. Y yo he aprendido a descansar en eso. De dejar de pensar por los demás, qué estará pensando, qué estará diciendo, qué está haciendo. ¿Eso es para qué? Eso hay que ir en la corrida del toro, en la misma medida del toro, hermanos. De resto no, para pensar, analizar, pero nunca para preocuparnos. El Señor les dijo eso. Venga, no les toca a ustedes eso. Así que usted encuentra en la Biblia, por ejemplo, profecías para Israel, profecías para la iglesia. Los tiempos son distintos, así que hay un tiempo para Israel, hay un tiempo para la iglesia. Y hoy nosotros entendemos que el tiempo para Israel no ha llegado. Imagínate, 2000 años después. Y hasta ahora entendemos eso. Y ellos tenían un problema muy grave. Porque una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia del Señor. Y ellos, los discípulos, eran israelitas, pero pertenecían a la iglesia. Así que tenían una incertidumbre horrible. Imagínense ustedes, hermanos, ya que me viene a la cabeza esto, que eso lo enseñó en el seminario. ¿Cómo harían los discípulos para enseñar el evangelio sin haber nada escrito?
Los evangelios no existían. No existían las cartas de Pablo, como hoy. Ellos no sabían qué hacer, cómo hacer. Por eso vemos a Pablo teniendo problemas con Pedro, porque Pedro no sabía qué hacer. Pablo lo regañó, Pablo tuvo problemas con Bernabé, con Marcos, problemas. Cada uno interpretaba a su manera, una incertidumbre total, amados hermanos. La vida está llena de incertidumbres. Es una pregunta que lleva al desánimo. Dijo el apóstol Pablo cuando le escribió a los Gálatas, le dijo: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mire, porque el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: ¿a usted qué les pasó? ¿A usted quién los fascinó? ¿A usted quién los embolató? ¿Ustedes a quién es que están escuchando? ¿Cómo es que yo les enseño algo y cuando yo regreso o ahorita que escucho, ustedes están creyendo otra cosa? Pero ¿quién? Tremendo, ¿no? Y era que estaban por ahí los gnósticos y todo eso, ya existían, imagínense. Estaban confundidos. Es la incertidumbre. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y eso me pasó a mí en Castilla, Tolima. Hermano, yo no me acuerdo ya cuánto tiempo estoy, más de 3 años, trabajando en las comunidades indígenas. Y había un lugar, no, es que ya el Palmar creo que llamaba, ya me están olvidando los nombres. Y allá era el lugar central mío. Era una familia indígena. Bueno, todo eso por ahí es así. Pero ellos fueron los que me dieron cabida. Ahí hacíamos los cultos. Yo me iba a caminar, por ejemplo, si el culto era a las 7 de la noche, yo llegaba a veces el día anterior, visitaba, madrugaba y visitaba a todo el mundo y a otros para invitarlos esa noche. Ese era mi trabajo. A veces uno cree que entre uno más se mate, más se hace la obra, y la obra la hace el Espíritu Santo. Eso, verán cómo me maté, hermanos. Yo no tenía descanso. Caminando, hablándole con esa gente. Y yo me acuerdo el último culto que estuve ahí con el hermano Juan. Y ese día el hermano Juan me dijo: pastor, le voy a mostrar algo. Yo ya los había discipulado, yo todo. Y me dijo: sí, es algo que a usted le va a gustar. Y yo digo: ¿qué será? Ay, esa incertidumbre. ¿Qué me va a mostrar el hermano? Nunca había entrado a la habitación de él porque ellos son muy cerrados. Porque yo me acuerdo que la primera vez que yo llegué de ellos, y yo creo que ustedes algunos ya saben la historia, y hay una barbacoa afuera y yo me hice ahí. Y ellos se encerraron todos. Yo llegué como a las 9 de la mañana y yo dije: algún día tienen que salir. No me voy a mover de acá. Algún día tienen que salir, porque ellos son así. A las 3 de la tarde salió la señora. Por allá la vi, para la cocina. Lo sacó el hambre. Pero yo estaba ahí. Buenas, me dijo. Le dije: buenas. Eso ya ha saludado muchas veces. Yo era así. Pero yo no me voy hasta no hablar con ellos. Y ahí empecé con ellos. Ya una excelente relación con el hermano Juan. Todos se bautizaron, todos. Hacíamos unas vigilias, hermano, de 70, 80 personas. Y él era como líder principal. Y me fui detrás de él para la habitación. Dijo: mire, pastor, casi me desmayo, hermanos. La tristeza invadió mi vida. Me acordé de las palabras del apóstol Pablo: me temo de vosotros que haya trabajado en vano de vosotros, porque en la esquina había comprado un divino niño así de grande. Yo dije: Dios mío, perdí el tiempo. Ustedes no se imaginan cómo me volví llorando de allá. Era la última ida que hacía. Y yo me volví llorando por el camino, me vine a pie. De las muchas veces que yo caminaba a pie, de noche, lloviendo, con sol, entregando mi vida.
Y yo vine llorando. Y yo le dije, Señor, perdí el tiempo. Perdí el tiempo. Pues fue que entonces empieza uno a acusarse, ¿no? Es que me faltó claridad. Era que no les dije bien. Él estaba muy contento, pobrecito. Mientras yo me iba destruyendo lentamente. Y entendí que la obra no la hace uno, la hace el Espíritu Santo. El Señor dijo, no, ay, ¿cómo es que lo que ustedes me están preguntando? Que si va a restaurar el reino. No, ustedes no entendieron nada. Y ahora entendemos, es por el Espíritu Santo que nos hace entender. Bendito y alabado sea el Espíritu Santo, que no está aquí para guiarnos, para ayudarnos. Y a veces lo que hacemos es alejarnos de Él, o dejar que nuestro corazón se mine con pensamientos, con cosas, y lo que hacemos es alejarlo, porque Él es muy sensible. Esta incertidumbre no es de Dios, era de ellos. Porque vuelvo y les repito, hay incertidumbres de parte del Señor, pero hay incertidumbres de parte nuestra. Que nosotros metemos en vacalocas, hermano, donde no nos han llamado, en situaciones. Como cuando usted hace algo, usted como hombre, no sé, prestó 5 millones de pesos. No le dijo a su esposa. Y de pronto el de los 5 millones se fue. Y usted quedó en la incertidumbre. ¿Me van a pagar o no me van a pagar? ¿Sí o no? Queda uno en esa incertidumbre, hermanos. ¿Dios nos metió en eso? No. Nosotros nos metimos solitos. Nadie nos mandó a prestar 5 millones de pesos. O venga, métase a esta pirámide. O venga por ejemplo, en cosas de casa, ¿no? Nosotros sí que nos han robado con eso. En planes de vivienda, usted tiene que tener mucho cuidado con eso. De que eso no sea avalado por el gobierno ni nada, casi siempre es un robadero. Casi siempre usted debe tener mucho cuidado con eso. Que es una ONG, que una fundación. Mira, no estoy diciendo que no lo haga, sino solo que tenga cuidado, porque he visto a mucha gente, y yo también he estado, y nos han robado Echeverry. Nos metemos en una incertidumbre, en una angustia, ¿será, no será? Por nosotros mismos. Tengan cuidado. O en negocios, o en cosas. Y la cuarta incertidumbre está en el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí hay dos clases de incertidumbre. Una para ese tiempo de ellos y otra para nosotros hoy. ¿Por qué digo esto? Hay dos cosas aquí. Primero, fueron las últimas palabras de Jesús aquí en la tierra. Y si son las últimas palabras del Señor, deben ser muy importantes, ¿sí o no? Yo no creo que una persona esté agonizando y llame a los hijos. ¿Qué esperan los hijos que diga? ¿Qué irá a decir? ¿Dónde quedó la plata? Como dijo mi hermana, papá recibió un dinero, como 20 millones. Y se gastarían, uno piensa, era 10 o todo, no sé. Y dijo mi hermana, ¿dónde dejaría la plata? Como 10 millones o más. Hasta el son de hoy, hermanos. Mamá sí me decía, yo le digo a Marcos que le diga, entonces usted deja sus cosas, porque lo que Marcos guarda no lo encuentra a nadie. Y dicho y hecho. ¿Dónde dejaría esa plata? Si es que o sea, no sabemos si la gastó o la dejó guardada porque él era así. Papá usaba formas de esconder el dinero, hermano, que nadie sabía. En un ladrillo, digamos, hasta ladrillos en casa, podía sacarlo, hacerle un hueco en la mitad y volverlo a colocar. Papá era así.
Así que si esa plática él la guardó, ahí se perdió el tiempo. Qué incertidumbre. ¿Será que se la dio a alguien? ¿La prestó a escondidas? ¿La gastó? Yo no sé. Porque la vida está llena de incertidumbres. Y bueno, nunca las incertidumbres se acabarán, pero al menos que contemos con el Espíritu Santo en medio de la incertidumbre que sea. Porque el Espíritu Santo, hermanos, si es que eso nos pasa por bobos. Porque si nosotros estuviéramos más pegados al Espíritu Santo, más adheridos, hermanos, nos daríamos cuenta de la incertidumbre. O nos podemos dar cuenta, como en el caso que como soy yo, que yo soy de procesos, de lentitud, de corroborar, soy yo. En este caso, eso fue muy importante. Entonces él no va a llamar el que está agonizando, sabe que van a hacer su última palabra a contarles un chiste, no, a decirle lo verdaderamente importante. Ahora, eran sus últimas palabras y no solamente son importantes porque son sus palabras, sino porque las dijo el Señor. Era lo último que iba a decir el Señor. Jesús les dijo: pero recibiréis poder. ¿Cuándo? No se sabe. Y la otra incertidumbre es: ¿de qué poder está hablando Jesús? ¿Será que ellos entendieron? No. Recibirán dinamis. Y la palabra dinamis es dinamita. Colocaron la palabra dinamis. Colocaron la palabra dinamis no porque ya se han inventado la dinamita, no. Ese invento explosivo le colocaron la palabra dinamis, dinamita, que significa poder. Pero ¿de qué poder estaba hablando el Señor? No lo sabían. Pero lo siguiente que escucharon, uy, hermanos, para ellos fue mortal. Escúchenme bien, lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Y cuando usted y yo leemos esa parte, que seremos testigos, no nos parece difícil. Es más, cuando yo escucho esa parte, lo que yo digo, lo que yo refiero es ser un testigo o alguien ocular, es que se llama, de un hecho, de una situación. O sea que yo me di cuenta y puedo corroborar con mi afirmación o con mi palabra, perdón, si es afirmativo o negativo. ¿Sí me hago entender? Y creo que Stephanie y Didier saben de eso. Porque ante el juzgado uno necesita testigos para un caso, ¿no? Sí, uno necesita testigos, mostrar, tener una evidencia, ¿verdad? Que eso es cierto. Así que cuando ellos escucharon ser testigos, no estaban pensando en eso. Porque cuando ellos escucharon esta parte, escucharon otra cosa. Porque las costumbres, las palabras de por allá son diferentes a las nuestras. Y eso crearía una mayor incertidumbre. ¿Qué escucharon ellos? Ellos que escucharon: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y serán muertos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Tremendo, ¿no? Y ahí cambia. Porque el Señor les dijo que ellos iban a morir. ¿Y murieron? Sí, por la causa de Cristo. El único fue el apóstol Juan, que murió por causas naturales. Iba caminando y un árbol llegó y ¡pum! Lo mató. ¿Sí? Natural. No, él murió de viejito. Y eso que lo han metido primero a cocinar en una olla, aceite hirviendo, dice la historia, pero él no murió. Del resto de todos los discípulos murieron. ¿Ellos ya sabían? Sí. Porque el Señor dijo
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y que hará la chorrera de muertos desde Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es la incertidumbre para ellos? Vamos a morir. ¿Cómo? No sabemos, pero nos van a matar por causa de Cristo. Hay una película que se llama Pablo, hermana Luz Marina. Está en Netflix. Véansela. Uno termina llorando viendo esa película. Pablo, no Paul. Paul es de un extraterrestre groserísimo. Esa no. Ustedes empiezan a ver y empiezan esa historia. Pero el pastor, ¿por qué me recomendó eso? ¿Qué tendrá que ver eso con la Biblia, no? Paul. Porque ahí decía Pablo, porque Netflix se equivocó y decía Pablo y mostraban la carátula de Pablo y usted entraba a ver y era Paul, un extraterrestre grosero. No faltará que está diciendo, me la voy a ver. Grosero. Ve, extraterrestre grosero. Y es hasta chistosa, hermano. Si el pastor se la vio. ¿Usted qué dice incertidumbre? ¿Me la vi o no me la vi? Pero ya encuentra Paul y Pablo. Y usted termina, hermanos, llorando. Sobre todo que el que hace de Cristo en la pasión de Cristo actúa ahí como Lucas, el médico Lucas. Y hay un momento en la película, no les la voy a contar, donde saben, ellos están ahí, su familia, que los van a meter al Coliseo Romano para que las fieras los devoren. Tremendo. Véansela, hermanos. ¿Usted cree que cuando nosotros nos convertimos al Señor está en nuestro pensamiento que vamos a morir por la causa de Cristo? Dígame cuántos son para mí, a ver. O sea, nosotros somos al contrario. Y creemos que ser testigo es hablar de Cristo en las calles. Sí, pero debemos hablar tanto de Cristo que debemos morir por la causa. Así que cuando ellos recibieron la noticia, y ustedes van a morir, van a ser mártires, porque la palabra y testigo viene del griego martus. Mártires, van a morir por mi causa. Ellos dijeron, ¿será que a mí me toca en Jerusalén? ¿Me toca en Judea? ¿Me toca en Samaria? ¿O me toca hasta lo último de la tierra? Pero yo voy a morir. Y usted mira, hermanos, cómo murieron ellos de horrible. A los que crucificaron, como dijo el apóstol Pedro, que yo siempre lo menciono, que lo iban a crucificar como Cristo, y dijo, no, yo no soy digno de morir como mi Señor, crucifíqueme con la cabeza para abajo. Dice que él se ahogó en su sangre, en su vómito, tuvo una muerte horrible, pero sabía que después lo esperaba la gloria de Dios. Ir a ver al Señor. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a morir por la causa, hermanos? Nosotros estamos dispuestos a morir por nuestra causa. Pero dentro de estos objetivos que tenemos, también debe ser la causa del Señor. Porque al fin de cuentas, lo que hagamos por Cristo es lo único que nos vamos a llevar. Nada más. Así que la incertidumbre de ellos era esa. Nuestra incertidumbre es, ¿cómo yo voy a morir por Cristo si el ser evangélico hoy en día es pero buenísimo? Porque ser cristiano hoy en día es diferente a ser cristiano en ese tiempo. Sobre todo, que a mí lo que más todo, por ejemplo, usted ve ahí en la película cómo quemaban los creyentes vivos. La historia dice que habían hecho un toro y por dentro estaba vacía y era un toro metálico, y metían al creyente y ahí por debajo le metían candela. Ahí se asaba lentamente, vivo como una lechona. Los ponían a hacer fila ante la estatua del emperador, a darle honores, y ahí llegaba el creyente. Decían, yo no lo voy a hacer, y lo iban matando o lo mandaban para torturarlo. ¿Y usted cree que ellos se achicopalaban? No. Como el que escribió Torturados por Cristo, que le llevaron a sus hijos de 9 y 10 años, como mi Elian. Dijo, ¿va a negar a Cristo? Dijo, no. Y delante de él comenzaron a darle pata y trompadas al niño. Patas, puños, lo reventaron. Y él, viendo cómo mataban a su hijo, dijo, paramos hasta cuando usted niegue a Cristo. Mataron al niño. Bonito cuando los niños le dicen al papá, no papi, no niegue a Cristo. Como la familia en Corea, que abrieron un hueco y pusieron los 4 ahí.
Él era el más alto, seguía la esposa y los dos más pequeños, y comenzaron a echar a tierra. Y él veía cómo iban siendo sepultados primero. Él fue el último que murió, ahogado por la arena. Veía como su niña, como su niño, su esposita. Pero no negaron al Señor. Y esa muerte hizo que al verlos, muchos de ellos dijeron: si ellos fueron capaces de morir por esa causa es muy importante entonces. Pero ¿qué ve la gente en nosotros? ¿La misma importancia de nuestra causa? Espero que sí. Hay que mostrarle a la gente, que la gente vea con tenacidad que nosotros queremos servir y que estamos dispuestos aún a entregar la vida por Cristo. Ellos supieron. La incertidumbre de ellos era: ¿cómo vamos a morir? Esta es la verdadera esencia del Evangelio: estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. ¿Cuál es nuestra incertidumbre hoy en día? Porque tenemos incertidumbre, sí. ¿Cómo hago para pagar el arriendo? ¿Cierto? Debo esta plata. ¿De dónde voy a sacar dinero? ¿Esas incertidumbres son malas? No, son parte de la vida. Pero contamos con el Espíritu Santo. ¿Quién les dio a ellos el poder y la fuerza para morir? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos direcciona, el Espíritu Santo nos ayuda. Él es todo en nuestra vida. Y yo lamento profundamente a veces uno cómo se desprende del Espíritu Santo. A todos nos pasa. Pero el Espíritu Santo está delante que tú solo, porque esto no es de compañías. Uno debe orar con la esposa así, pero esto es solo de uno decir: Espíritu Santo, aquí está. Y yo valoro mucho a esas mujeres que dicen: en mi casa nadie sigue al Señor, ni mi esposo, pero yo me encierro en el baño y ahí oro al Señor. Buscan el lugar, buscan el momento. Como decía una hermana: pastor, yo hago el desayuno, el almuerzo rapidito para meterme para hablar con el Espíritu Santo. Tan bonito, ¿no? Ese afán. Yo quiero estar con Él, como esa necesidad. Y el llamado de hoy es eso: a que la charla, la comunión con el Espíritu Santo se vuelva una necesidad vital en nuestras vidas. Una necesidad imperante en nuestras vidas. Tú puedes tener las incertidumbres que tenga, pero el Espíritu Santo te va a ayudar. El Espíritu Santo te va a ministrar. El Espíritu Santo te va a guiar. Y si Él deja de hacerlo, será para que aprendamos, pero podemos contar siempre con Él. Amén. Vamos a orar en esta hora. Y vamos a pedirle. Yo no sé cómo estás tú con el Espíritu Santo. Yo no soy Dios, no sé. Pero yo sí sé cómo estoy yo con Él. Yo ni sé cómo está mi esposa con Él. Porque esto es un asunto personal. Porque cuando lleguemos al cielo, Dios va a decir: ¿y quiénes son salvos? ¿Esta familia entera, este combo? No. Porque como Dios no tiene sobrinos ni nietos, tiene hijos. Tu hijo es hijo de Dios. Esto es personal. Entonces vamos a hablar con el Espíritu Santo. Y si nosotros hemos dejado de hacerlo, vamos a pedirle perdón, ¿verdad? Y a restaurar esa relación, y que en estos 50 días de Pentecostés no solamente sean 50 días de Pentecostés, sino una vida llena del Pentecostés de Cristo. Amén. Pongámonos de pie, por favor, y vamos a orar en este día.